Buenas, cordial saludos a todos. Mi nombre es Juana Lucía Zarate Galván y junto con mis compañeras Lisette Cáceres, Natalia de Jesús y Suailka María Cortés Arias, venimos a presentarles las diferentes opciones de trabajo de grado para las especializaciones. Nosotros somos estudiantes de especialización de la Universidad Abierta y a Distancia. A continuación podemos observar el contenido de esta presentación, empezando por la introducción y terminando en las referencias. Por tanto, empiezo con la introducción. La investigación constituye un pilar fundamental de la educación superior, permitiendo la generación de conocimiento y el planteamiento de soluciones innovadoras a los desafíos contemporáneos. En este trabajo se abordarán conceptos claves relacionados con la investigación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, como las líneas de investigación, los núcleos problemáticos y su clasificación, así como herramientas metodológicas como la monografía, el proyecto de investigación y el proyecto aplicado. Además, se brindarán reconocimientos sobre redacciones, estructura conceptual y presentación de trabajos académicos, destacando su relevancia para fortalecer competencias investigativas en un entorno académico y profesional. La investigación en la UNAD y en la SEDU. La investigación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, como la conocemos con sus siglas, y en la Escuela de Ciencias de la Educación, ACEDU, de la UNAD, se enfoca en el desarrollo del conocimiento pedagógico, didáctico y educativo. La investigación en la UNAD es la base de la acción docente y de la proyección social, y busca aportar soluciones problemáticas cotidianas, científicas, tecnológicas y educativas y culturales. La investigación en la SEDU se orienta a fortalecer las praxis formativas de las comunidades y contextos nacionales, regionales e internacionales. Líneas de investigación. Las líneas de investigación, de acuerdo con lo definido en el artículo 24 de la UNAD, nos dice que son las ordenadoras de las actividades de investigación en un eje temático y común de problemas que facilitan la investigación y continuidad de los esfuerzos en forma ordenada y sistémica, con el propósito de abordar cooperada e interdisciplinariamente un campo de conocimiento alrededor del cual se articulan investigadores, proyectos, problemas, metodologías y actividades de investigación que hacen posible la producción intelectual en el campo del saber. Núcleos problemáticos en la especialización en educación, cultura y política. Los núcleos problemáticos orientan el trabajo de grado, guían la investigación y ayudan a actualizar las problemáticas sociales. Tipos de núcleos problemáticos. Estos núcleos son los temas claves para orientar las líneas de investigación de los estudiantes y definen las problemáticas que deben abordar en los trabajos de grado dentro de la especialización. Dentro de esos contamos con la primera, que es exclusión del sistema educativo, que es la falta de acceso a una educación de calidad para ciertos grupos sociales, lo que genera desigualdad. Como segundo, falta de acceso a una educación de calidad para ciertos grupos sociales, lo que genera desigualdad. Muchos currículos educativos no reflejan la diversidad cultural de las comunidades. Como tercero, tenemos la aparición de culturas emergentes, nuevas culturas que surgen debido a cambios sociales y globalización con poca atención en el sistema educativo. Como cuarto, tenemos ausencia de ofertas educativas para formar una cultura de paz, la falta de programas educativos enfocados en promover la paz y la resolución de conflictos. Y como quinto, tenemos impertinencia de las políticas públicas. Las políticas educativas y sociales no responden adecuadamente a las necesidades actuales de la sociedad. La monografía es una opción de grado que le permite al estudiante de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD el poder desarrollar una investigación basada en la revisión de una gran cantidad de documentos articulada con las líneas de investigación reconocidas por nuestra universidad. Según Corona, en 2015, la monografía es un texto académico que tiene como objetivo poder presentar el estado del conocimiento sobre un tema específico en el que estemos trabajando mediante distintos métodos como lo son el análisis y la síntesis.
Ese proceso es muy estructurado e incluye la interpretación y la reflexión teórica sobre ese tema que ya elegimos, sobre un autor o una perspectiva utilizando una categoría de análisis. La finalidad de la monografía es que podamos compilar o sistematizar investigación e información científica sobre un tema específico, proporcionando una visión muy crítica como estudiantes, pero también interpretativa o reflexiva. El objetivo final es que podamos producir un texto académico que aporte a ese campo del conocimiento que nosotros elegimos, promoviendo un análisis crítico y la síntesis de información relevante. Tenemos que tener claro que para realizar una monografía hay distintas fuentes de información, las cuales deben ser actuales, rigurosas y relevantes para el tema en el que estamos trabajando. Y debemos priorizar el uso de bibliotecas virtuales como nuestra e-biblioteca en la UNAD, o bases de datos, repositorios académicos, trabajos de maestría o doctorado, como SCielo, Redalyc, o fuentes científicas que tengan de 5 a 10 años de antigüedad. Con la estructura de nuestra monografía. Nuestra monografía va a estar organizada en diferentes pasos. Primero tenemos unos pasos preliminares donde vamos a tener la portada, los agradecimientos, nuestra tabla de contenido, listas especiales como tablas, figuras o anexos que consideremos necesarios. Luego, en el cuerpo de la monografía vamos a encontrar la introducción, el cual es la identificación de nuestra temática, la línea de investigación y el núcleo problemático que nosotros elegimos. Posteriormente, encontramos el planteamiento del problema y la formulación de nuestros objetivos. Siguiendo de esos antecedentes, ese marco teórico y esa categoría del análisis que conseguimos a través de esas fuentes de información, y seguimos con nuestra metodología donde ya desarrollamos nuestro enfoque, nuestras fases de desarrollo y el análisis. Por último, encontramos todo lo que son el análisis, las conclusiones, las referencias en normas APA y los anexos. Continuamos con el proyecto de investigación. Según el reglamento estudiantil de nuestra universidad, el proyecto de investigación es otra opción de grado que nos va a permitir demostrar el resultado de un proceso de gestión del conocimiento donde los estudiantes, mediante las metodologías reconocidamente académicas, vamos a participar en semilleros de investigación y poder vincularnos a las líneas institucionales. Las características principales de un proyecto de investigación es el uso de enfoques tanto cualitativos o cuantitativos o mixtos, realizar una transferencia social del conocimiento para poder resolver ese problema focalizado y ese problema que nosotros elegimos, y realizar una aplicación de instrumentos de análisis y discusión para poder obtener unos resultados. Las fuentes de información de un proyecto de investigación debemos recordar que las debemos delimitar desde el inicio de nuestro proyecto y deben ser muy pertinentes con el tema que elegimos. Debemos consultar en bases de datos como SCielo, Redalyc, Google Académico y repositorios académicos. Debemos tener mínimo 5 fuentes, ya sean 5 fuentes científicas iniciales y hasta 15 o 30 durante el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Y todas deben estar en un rango de 5 a 10 años de actualidad, por preferencia que sea mucho más reciente. También tenemos 2 tipos de fuentes, las cuales son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En las fuentes primarias encontramos todos aquellos métodos que utilizamos para la recolección de datos, como encuestas, entrevistas, a través de observaciones directas o experimentos. Y en la fuente secundaria, todas estas bases de datos académicas que ya he mencionado anteriormente. Vamos a hablar ahora sobre la estructura de un proyecto de investigación. Para Infante, la estructura de un proyecto de investigación debe estar dividida en secciones que organizan el tema de forma coherente y lógica. Entonces se comienza primero con ese resumen, que es la breve sinopsis del proyecto, que a la vez contiene el objetivo, la metodología, el resultado esperado y la conclusión general. Ahí se resume, debe tener todo eso. La introducción, que pone en contexto y el tema y también muestra su relevancia. El planteamiento del problema, que es esa descripción detallada de ese problema de investigación y también el contexto. La formulación del problema, que es esa pregunta de investigación concreta y específica a la que vamos a responder. La justificación, que es esa importancia y relevancia de la investigación y responde a los problemas de por qué es necesario, por qué y para qué. Los objetivos, que se dividen en generales y específicos. El marco referencial, que contiene una serie también
de puntos que hay que tener en cuenta, como lo son los antecedentes, el contextual, el conceptual, lo legal y lo teórico. La metodología que contiene, aquí es muy importante para los proyectos de investigación, porque el enfoque que se pueden dividir en dos, ya sea el que vayamos a utilizar para nuestro proyecto de investigación, que puede ser el cualitativo o el cuantitativo. Todo depende de qué enfoque le vayamos a dar, valga la redundancia. El diseño, que se divide en experimental y no experimental. Los métodos de recolección, que puede ser muchísimos, tanto una encuesta, una entrevista, como un resumen o un análisis crítico. Y por último, el análisis de datos. Los resultados, que son esos hallazgos obtenidos o resultados esperados, que se deben visualizar en datos, los datos en gráficos o tablas. La conclusión, que es ese resumen de esos hallazgos claves y la importancia para nuestro proyecto de investigación. Y por último, esas referencias bibliográficas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proyecto aplicado, que es esa opción de grado que permite al estudiante o al investigador poder entrar en comunión con la comunidad, valga la redundancia, a la que va a investigar. Aquí no solo juega el investigador o los investigadores como papel importante, sino también la comunidad. Tiene un alcance o finalidad de generar un impacto a la comunidad a la que está investigando. ¿Qué busca también el proyecto aplicado? Bueno, primero que el investigador indague en y con la comunidad, y también busca transformar esa problemática a la que está analizando, a la que está interviniendo. También tiene un énfasis en la metodología y también trae unas recomendaciones. ¿Por qué? Porque también las fuentes de información de un proyecto aplicado tienen que ver mucho con los antecedentes, pues son las fuentes de información son esos documentos académicos de resultados de investigaciones o propuestas de productos similares. Ahí tiene que ver también esos antecedentes, esa información que hayamos encontrado antes y que nos haya podido también abrir un poco más el espectro en cuanto a la comunidad o a esa realidad que estamos investigando. También está el resumen analítico de investigación, un RAI. Las siglas son RAI, como aparece allí. Este es un documento básicamente que reúne un resumen de ese análisis al que estamos investigando. Debe traer información como título, autor, palabras clave, objetivo general, objetivo específico, el marco metodológico, principales referentes conceptuales, resultados y también esas conclusiones a las que estamos llegando. El objetivo de este resumen analítico es básicamente publicarse, pues para eso se hace, para que las personas lo puedan analizar, lo puedan leer y puedan también sacar mucha más información del tema al que están investigando. La redacción de los antecedentes es uno de los primeros pasos claves en la construcción de cualquier trabajo académico. Aquí es donde explicamos cómo otros estudios han abordado temas similares al nuestro, estableciendo la relevancia y el contexto del problema de investigación. Comencemos investigando estudios previos en base a datos confiables como Scopus, Redalit o El Cielo, seleccionando fuentes científicas que sean recientes, preferiblemente publicadas entre los 5 y 10 años de los últimos 10 años. Esto garantiza que la información utilizada sea relevante y actual. Después, agrupar los antecedentes en categorías claves. Por ejemplo, estudios nacionales, internacionales o por enfoques teóricos. Esto le permitirá comparar diferentes perspectivas sobre el mismo problema y encontrar vacíos de investigación. Y finalmente, no limitarse a describir los estudios. Hay que analizar críticamente sus aportes, limitaciones y cómo se relacionan con su investigación. Esto fortalecerá la validez de su marco teórico. Estructura conceptual.
El marco conceptual es la columna vertebral del trabajo académico. Aquí es donde se garantiza y se definen los conceptos claves que guían la investigación, conectando con los objetivos y el diseño metodológico. Primero, se identifica la categoría principal que serán utilizadas. Estas deben estar directamente relacionadas con los objetivos del trabajo, luego desglosarlas en subcategorías más específicas que permitan un análisis detallado del problema. También hay que asegurarse de seleccionar teorías reconocidas en su campo de estudio. Por ejemplo, si la investigación trata sobre educación, considere autores que hayan aportado significativamente al tema. Esto permitirá sustentar el trabajo con bases sólidas. Si es posible, utilizar diagramas o mapas conceptuales para ilustrar las relaciones entre los conceptos. Esto no solo facilitará la comprensión, sino que también ayudará a organizar sus ideas durante la redacción. Presentación del trabajo. La presentación del trabajo es la oportunidad para demostrar nuestro profesionalismo, asegurar que los evaluadores comprendan claramente la propuesta. Un diseño bien estructurado es fundamental, por lo que se debe comenzar con una portada que incluya el título del trabajo, el nombre, la institución y la fecha, asegurándose de que sea visiblemente atractiva pero profesional. En el desarrollo hay que complementar los análisis con gráficos, tablas y diagramas. Por ejemplo, si se está analizando datos estadísticos, utilice gráficos de barras o líneas que resalten tendencias claves. Practicar la presentación en voz alta nos ayudará a respetar el tiempo asignado. Además, es importante preparar respuestas claras para posibles preguntas de los evaluadores, recordando que una exposición fluida y segura refleja la confianza y el dominio del tema. Conclusiones y recomendaciones finales. Las conclusiones son el cierre del trabajo y deben sintetizar los hallazgos principales, destacando cómo estos responden a los objetivos planteados. Es crucial incluir proyecciones futuras y reconocer las limitaciones del estudio, mostrando así transparencia y giro académico. Además, las recomendaciones prácticas refuerzan la utilidad del trabajo en contextos reales. Por ejemplo, si el objetivo general era evaluar una política pública, las conclusiones deben indicar si esta fue efectiva, qué factores influyeron en su resultado y qué se puede mejorar. Incluir proyecciones para investigaciones futuras pueden significar explorar aspectos no cubiertos en su trabajo o aplicar el enfoque trabajado en otros contextos. En esta sección también se puede destacar cómo los hallazgos pueden aplicarse en las prácticas. Por ejemplo, si el estudio aborda un problema social, explicar cómo sus recomendaciones pueden mejorar las condiciones de las comunidades afectadas. En conclusión, cada parte del proceso juega un papel esencial en el éxito del trabajo de grado. Con preparación y dedicación se podrán alcanzar las metas académicas y aportar significativamente a su campo de estudio. Gracias por acompañarnos y les deseamos muchos éxitos.